Existía un hombre que estaba practicando su deporte favorito y era andar en una canoa de remos. Y este un hombre ya experimentado, tenía tiempo practicando este deporte. Un deporte que puede incluir riesgos si hay descuidos. Pero este hombre estaba bien preparado con todo el equipo para hacerlo. Su traje salvavidas, su casco protector, y estaba, ¿verdad?, navegando en las aguas del río. Iba maniobrando bastante bien, hasta que de pronto miró hacia su derecha y allí pudo ver una gran camada de personas disfrutando de la acción del día. Un gran picnic, mucha comida, mucha música, había mucho disfrute. Y este hombre de repente se dejó distraer. Empezó a percibir los olores de la buena comida, la carne a la barbacoa, y esto hizo que él desviara la vista de donde tenía que mantenerla para poder seguir su curso. Y sin darse cuenta, su canoa empezó a tomar el rumbo equivocado. Y de repente las presiones de las aguas empezaron a arrastrarlo hacia la deriva. Y él ahora tenía que tratar de navegar en contra de la corriente que lo estaba empujando con todas las fuerzas. Y parecía una lucha en vano. No podía resistir el embate de las aguas. De repente su canoa pegó contra una roca, se viró y él perdió el control y empezó a caer. Y cuando ya iba a caer hacia el precipicio de las aguas, de las cataratas, encontró una fuerte roca a la que se agarró con todas sus fuerzas. Y ahí empezó a resistir las olas que le pegaban con fuerza a la cara, a su cuerpo, y se mantuvo fuertemente resistiendo, porque de eso dependía su vida. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? Que andamos precisamente en este tiempo, en el curso de nuestra vida en este mundo, y recibimos la fuerza del ataque del espíritu del mundo de Satanás. Nos dejaremos distraer de todo el embate que Satanás nos envía para que nos distraigamos y perdamos el curso hacia el nuevo mundo que Jehová Dios nos promete. ¿Estamos resistiendo con todas nuestras fuerzas el espíritu del mundo? Lo cierto es, hermano, que para nosotros poder resistir el espíritu del mundo, necesitamos tener una estrecha relación con nuestro Padre Celestial, Jehová. Y para lograrlo, pues tenemos que evitar a toda costa el espíritu del mundo. Ahora bien, ¿qué es el espíritu del mundo? El cual tenemos que resistir y tenemos que evitar. Bueno, textualmente le voy a leer lo que se describe como el espíritu del mundo. Allí dice: es la fuerza motivadora, egoísta y pecaminosa que impulsa al mundo de la sociedad humana injusta. ¿Verdad que podemos identificar el ambiente en el que vivimos? El espíritu del mundo lo podemos ver en las características de las personas que nos rodean. Las personas que nos rodean realmente evidencian de que sus prácticas comunes
y constante son las prácticas del mundo de Satanás, de este presente sistema del cual Satanás es el Dios. Y para nosotros demostrar que no somos parte del mundo, tenemos que evidenciar totalmente lo opuesto. Y eso lo hacemos mediante resistir la presión de este sistema de cosas. 3 características de este mundo tenemos que evitar constantemente. Primero, el odio a la verdad. Es lo que vemos en el mundo de Satanás. Segundo, las obras de la carne. Y el tercero, y no de menos importancia, que tenemos que prestar mucha atención, es como el mundo está en contra del camino recto de Jehová Dios. Estas 3 características son claras y evidentes, y las podemos ver. Por eso quiero invitarlo a que lean conmigo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, los versos 19 al 21, y allí vamos a ver cómo estas características son claras y evidentes en las personas que no sirven a Jehová y tienen a Satanás como su Dios. Si lo tienen, lean conmigo la carta a los Gálatas, capítulo 5, los versos 19 al 21. Allí dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes y son la inmoralidad sexual, la impureza, la conducta descontrolada, la idolatría, el espiritismo, las enemistades, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las divisiones, la formación de sectas, la envidia, las borracheras, las fiestas descontroladas y cosas como estas. Les aviso, como ya les advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No es cierto que estas son las mismas cosas que vemos en el mundo apartado de las personas que sirven a Jehová? Pero ahí está la advertencia. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que evitarla. Y fíjense, el apóstol Pablo también, hablando con el joven Timoteo, les mostró otras características que muestran lo que son las cosas que operan en el espíritu del mundo. Por eso le invito a que leamos juntos una vez más la segunda carta al joven Timoteo, el capítulo 3, los versículos 1 al 5. Y allí vamos a identificar algo importante que tenemos que tener pendiente en vista a lo que estamos viendo hoy en día. Dice allí, 2 Timoteo 3, 1 al 5, dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos,
Estarán llenos de orgullo. Amarán los placeres en vez de amar a Dios. Y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. ¿Notaron allí? No son exactamente las cosas que vemos en las personas apartadas de Jehová. Pero, ¿cómo empezó el apóstol Pablo diciendo allí? Él dijo en el mismo versículo 1, dice, pero debes saber que en los últimos días, ¿cuál es la advertencia? De que las características que estamos viendo en el espíritu del mundo muestran que estamos viviendo en la parte final de este sistema apartado de Dios. Y por eso él dijo al final, debemos evitar estas personas. Si no queremos ser arrastrados hacia el fin de este mundo, junto con las personas que no sirven a Dios. ¿Y cómo podemos lograrlo? Bueno, lo primero es evitando amar las cosas que este mundo ama. Si me acompañan una vez más a la Biblia, y vamos ahora a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, vamos a ver cómo lo expresó claramente ahí. Él dijo, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Y cuál es la advertencia? ¿Por qué debemos evitarlo? Dijo, si alguno ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Entonces ahí está claro. Si queremos pertenecer al pueblo de Jehová, tenemos que evitar amar a las cosas del mundo, porque las cosas del mundo nos van a llevar a la destrucción, a la deriva, como este hombre que se descuidó y las aguas empezaron a arrastrarlo hacia la deriva. Y esto es, hermanos, porque todo lo que nos rodea, dice la Biblia, está bajo el poder del maligno. Entonces, si todo lo que hay en el mundo pertenece a Satanás, tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos el mundo. O sea, no debemos usar el mundo a plenitud, porque si lo usamos a plenitud, seremos arrastrados bajo su espíritu. Y Satanás usa altimañas para envolvernos y desenfocarnos y arrastrarnos en su mundo. Y él tiene tres elementos principales que él utiliza para arrastrarnos, porque él utiliza el mundo como trampa. Los tres elementos principales, el primero es la religión falsa. Y la Biblia lo describe como Babilonia la Grande, que es el imperio mundial de la religión falsa. Y Satanás está utilizando las religiones de este mundo para cegar a las personas y que no lleguen a ellas la verdad de la Biblia. Y nosotros debemos estar alerta porque Satanás es sigiloso y sutilmente puede tratar de meter la mentira donde debe ir la verdad, y lo hace mediante la religión falsa. Otro elemento, que es el segundo, que Satanás utiliza y le da mucho éxito, es el sistema comercial avariento de nuestros tiempos. Satanás, por medio de tratar de hacernos creer que necesitamos acumular riquezas y todas las cosas que este mundo ofrece para darnos seguridad, está entrampando a muchos. Y primera de Juan 12:15 dice que la vida no depende de las cosas que tenemos. Pero Satanás trata de hacernos creer eso. Y por eso muchas personas se envuelven solamente en tratar de adquirir más cosas materiales y tratar de trabajar extra o dos trabajos
o tratar de tener un trabajo remunerador, una carrera de éxito, estudiar para tener una educación superior, buscando seguridad. ¿Dónde? En el mundo de Satanás. Pero esto es una trampa. Y el tercer elemento que Satanás utiliza para entrampar a las personas es la política. Mediante los gobiernos humanos, Satanás está tratando de que la persona ponga su confianza en el hombre, en los gobiernos humanos. Pero, ¿qué ha hecho el hombre mediante los gobiernos humanos? Solamente poner toda su esperanza en grandes armamentos bélicos destructivos, lo que han cegado la vida de millones de personas. Pero las personas están confiando en los gobiernos. Y recientemente pudimos ver en las noticias, ¿verdad?, cómo ahora mismo las personas se están matando en dos bandos políticos en nuestro país. Y no le importa quitarle la vida a alguien por objetivos políticos. Y ya vienen muy pronto las elecciones. ¿De qué lado está usted? ¿Cuál le beneficia? ¿Qué gobierno tiene las mejores opciones y leyes para nosotros los hispanos? Es una trampa. Sin darnos cuenta, pudiéramos nosotros estar pensando qué gobierno nos va a ayudar a nosotros como latinos. Y pudiéramos estar mostrando simpatía a ese gobierno o a ese gobernante. Y Satanás nos va a entrampar mediante esto y poco a poco nos estará llevando hacia la deriva, como este hombre que se descuidó. Y aunque era un experto, quizás nosotros tenemos mucho tiempo ya conociendo la verdad bíblica, pero Satanás no puede desviar la atención mediante la política. Entonces nosotros no queremos ninguna parte en la política, pero tampoco tomar ninguna acción en este mundo de Satanás. Si realmente queremos servir a Jehová, tenemos que evitar todo vestigio del mundo de Satanás. Tenemos que demostrar que somos personas que en vez de tener el espíritu del mundo, tenemos el espíritu que viene de Jehová Dios. Y tenemos que evidenciarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos ahora a la Biblia una vez más y vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas una vez más, pero ahora vamos a ir al mismo capítulo 5, pero vamos a leer esta vez los versos. Gálatas 5, vamos a leer los versos 22 y 23. Y allí vamos a ver qué debemos estar nosotros evidenciando para demostrar que en vez de tener el espíritu del mundo, tenemos el espíritu que viene de Dios. Gálatas 5, los versos 22 y 23. Si lo tienen, por favor, lean conmigo. Dice allí: por otra parte, el fruto del espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. Y note ahora la diferencia a lo que vimos sobre el fruto, sobre las obras de la carne. Fíjese cómo dice aquí, cuando evidenciamos el fruto del espíritu, dice allí, la parte final: no hay ley en contra de estas cosas. Entonces ahí está, hermanos. Cuando mostramos que tenemos el espíritu que proviene de Dios y que tenemos una estrecha amistad con Dios, entonces estamos demostrando que estamos resistiendo el espíritu del mundo. Pero tenemos que resistirlo con todas nuestras fuerzas para que este no nos lleve hacia la deriva. Y ahora vamos a ver algunas características que el espíritu del mundo que opera
en los hijos de la desobediencia, que trae una oscuridad sobre este mundo, pudiera socavar nuestra amistad con Jehová si nos dejamos desviar la atención del camino que nos va a llevar hacia la vida. Porque el espíritu del mundo es como el aire que nos rodea. Pero si lo inhalamos, es un aire nocivo, contaminado. Y por eso debemos tratar de evitarlo. Y vamos a ver ahora 9 características que son comunes en las personas que están respirando cómodamente el aire nocivo del espíritu del mundo. El primero dice: hacer lo que uno quiere sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Es el primero. ¿Dónde vimos esto claro? Satanás quiso hacer su propia voluntad. ¿Qué llevó a esto? Que se rebelara contra nuestro Padre Celestial. Los ángeles que estaban en el cielo quisieron hacer también su propia voluntad y abandonaron su morada en el cielo. Se convirtieron en demonios. Entonces vemos el derrotero que lleva cuando queremos hacer nuestra propia voluntad. No queremos seguir las instrucciones que nos da Jehová mediante su esclavo fiel y prudente y mediante su palabra, la Biblia. Podemos ser arrastrados como Satanás y los demonios. Y queremos evitar esto. Ahora, ¿qué hay? Si estamos demostrando que estamos desviando nuestra atención, como este hombre que iba en la canoa, y ahora los que llevan la delantera, o un amigo de confianza, nos da un buen consejo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Como reaccionemos, vamos a demostrar si tenemos el espíritu del mundo. El segundo aspecto es reaccionar a las situaciones por orgullo. Si en vez de aceptar un buen consejo, una buena instrucción bíblica, reaccionamos con orgullo, estamos demostrando que nos estamos dejando arrastrar por el espíritu del mundo. El tercer factor o característica del espíritu del mundo dice manifestar una actitud rebelde para con la autoridad. ¿Verdad que es característico esto? Las personas no quieren respetar las autoridades. Hubo un estudio que demostraba que en décadas atrás las personas empezaban a relevarse a una edad tardía en la vida. Quizás a la hora de entrar a las universidades o a las escuelas superiores, que empezaban a conocer ideas que eran ideas contrarias a lo que estipulaba la ley. Y estas personas empezaban a hacer grupos de reformas a su estilo y se rebelaban. Pero un estudio reciente muestra que ahora, desde la niñez, desde la escuela primaria, se ve que los niños ya no quieren obedecer ni siquiera a sus maestros. Los jóvenes en el hogar no quieren obedecer a los padres. Esas son las autoridades puestas por Jehová Dios. ¿Y qué de nosotros en la congregación? Estamos obedeciendo a la autoridad que Jehová ha nombrado. Los ancianos, haciéndole su trabajo más fácil mediante obedecer. Si no estamos obedeciendo a las autoridades, estamos demostrando que nos estamos dejando arrastrar por el espíritu del mundo. No estamos mostrando resistencia al espíritu del mundo. Y esto nos va a llevar al próximo punto. Dice el punto número 4: dar rienda suelta a los deseos de la carne caída. Cuando no respetamos las autoridades, queremos vivir
dando rienda suelta a la carne, el libertinaje, una actitud pecaminosa. Realmente es lo que vemos en nuestros días. Las personas no respetan las normas morales establecidas por nuestro Padre Jehová Dios. Las personas no quieren casarse, quieren vivir en unión. No quieren casarse. Pero peor aún, los que quieren casarse y pelean por casarse, se quieren casar con personas del mismo sexo. Y hoy en día está de moda lo que es el orgullo gay. Pero en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dijo que lo que los orgullece debería avergonzarlos. ¿Qué hay de nosotros? En esta modalidad que hay ahora en el espíritu del mundo, donde se pide que compartamos, respetemos, aceptemos lo que es el orgullo gay, ¿de qué lado estamos nosotros? Porque debemos respetar la decisión de cada quien, pero no debemos compartirla. Debemos estar del lado de Jehová, que dijo que los creó macho y hembra. Entonces debemos, en vez de aceptar la degradación de las normas morales, debemos respetarlas. El mundo, las normas morales están aquí y ellos no las rebajan de manera que usted lo pueda ver, ¿no? Ellos empiezan así, las normas morales aquí, y hacen permisivas las cosas que Jehová Dios prohíbe. ¿De qué lado está usted? ¿Está permitiendo que el espíritu de este mundo lo arrastre a las normas, características que vemos hoy en día en cuanto a la moralidad? Bueno, esperemos que no sea así, porque estaremos demostrando que nos estamos dejando arrastrar por el espíritu del mundo. Número 5. Dice permitir que el deseo de poseer lo que se ve domine la vida de uno. Y ahí está claro, ¿verdad, hermanos? El deseo de los ojos, ese querer adquirir todo, es un reflejo claro del espíritu del mundo. ¿Recuerdan Eva? Eva vio que ese árbol que Jehová le había dicho que no debía tocar era bueno, ¿verdad? Para desear. Desobedeció. Y hoy vemos el resultado hasta nuestros días. Entonces debemos controlar ese deseo de quererlo todo lo que ven nuestros ojos. El hombre que iba en la canoa, Satanás lo le quitó, ¿verdad? La atención, lo desenfocó. Nosotros no debemos dejar que este mundo nos sirva a nosotros de distracción. Punto 7. Dar libre curso a las emociones de uno mediante habla injuriosa y actitudes violentas. Es lo que se ve hoy en día. El mundo es violento. Y lo evidenciamos y nos podemos dejar atrapar por medio de lo que vemos en la televisión, en la música, en los videojuegos, en las redes sociales. Es lo que vemos hoy en día. Y cuando permitimos que estas cosas ocupen nuestro tiempo de manera constante, habitualmente adquirimos estas actitudes y ya este tipo de palabras injuriosas no nos parecen malas. Y hasta podemos empezar a utilizarlas. Número 8. Basar las esperanzas y los temores de uno en lo que los hombres pueden hacer. ¿Estamos confiando más en los hombres que en nuestro Padre Celestial Jehová? Esto es una evidencia de que no estamos resistiendo el espíritu del mundo. Y la característica número 9 y última dice: dar a humanos y a objetos en honor de adoración que solo pertenece a Jehová Dios. Ahí está. La persona hoy está idolatrando a personas de la televisión, del cine, del deporte, de la música, el dinero, la fama.
¿Demuestra usted con su estilo de vida que son las cosas a las cuales usted le da prioridad? No, debemos evitarlas, porque esto estaría demostrando que el espíritu del mundo nos está arrastrando. Y realmente estas cosas no reportan felicidad. La verdadera felicidad está de parte de nosotros obedecer y respetar los principios bíblicos. Cuando obedecemos y respetamos los principios bíblicos, nuestra vida se hace más fácil. Y uno de ellos es congregarnos con regularidad para ser instruidos por Jehová, como estamos ahora. No debemos descuidar, hermanos, el reunirnos, el estudiar constantemente. Otra cosa que nos va a reportar felicidad y nos va a ayudar a resistir el espíritu del mundo es dar a conocer a otro lo que aprendemos aquí. O sea, la predicación de las buenas nuevas. Nos reporta felicidad cuando logramos enseñar a otros acerca de Jehová y sus justos propósitos. Cuando hacemos esto, demostramos que estamos obedeciendo el mandato de Jehová de ir y predicar las buenas nuevas. Esto nos va a ayudar a resistir el espíritu del mundo. Entonces, cuando vemos de nuevo este hombre que iba en la canoa y perdió el equilibrio y de repente estaba allí colgando de una roca y resistiendo con todas sus fuerzas para no ser derivado por el agua hacia el vacío, ¿qué hizo este hombre? ¿Se mantuvo allí aferrado? Recuerde que de eso dependía su vida. ¿Y qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de cada uno de nosotros? ¿Estamos listos, resueltos a resistir con todas nuestras fuerzas el espíritu del mundo? Esperemos que sí, porque de eso depende nuestras vidas.